Compañero Nayib Chaede, Calderón y Villaverde. Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todo el país. Buenos días a don Álvaro Arbelo Hijo. Todo nuestro cariño, respeto y admiración para él. Buenos días a don Bienvenido Rodríguez Durán, a Bienvenido Rodríguez Hijo y por supuesto a nuestra querida doña Isabel, así como a todo este magnífico equipo que compone el mejor programa que tiene la República Dominicana, sin duda alguna, el Gobierno de la Mañana. Quiero referirme al proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes que está cursando en el Congreso Nacional. De manera específica en el Senado de la República y que fue depositado allí por el Poder Ejecutivo a través del consultor jurídico de ese poder del Estado, el doctor Antolino Peralta. Antoliano. Tú vas a tener que aprenderte ese nombre. Tengo que ensayarlo para poder decirlo bien. Del señor Antoliano Peralta. Es una A lo que te falta. Bueno, pues fue llevado allí y es bueno aclarar que cuando un proyecto llega del Ejecutivo que no es creado, que no es trabajado, que no es presentado por ningún legislador, es porque existe una marcada intención y un marcado interés de parte del Poder Ejecutivo, específicamente del presidente de la República, de que esa iniciativa sea conocida, pero al mismo tiempo sea aprobada. No estamos hablando de que eso lo hizo un senador o un diputado del PRM, del PLD, de la FUPU, no. Eso lo hizo el Poder Ejecutivo por el interés que tiene en ese determinado proyecto. O lo endosó porque a lo mejor... O tal vez se lo mandaron para que lo llevara también. Vaya. Pero aún así tienen el interés de que esto sea conocido y aprobado. El artículo 2 de ese proyecto, en el numeral 10 y el 11, define lo que son las víctimas o sobrevivientes de trata de personas, las víctimas de tráfico ilícito de migrantes, que no voy a leer porque me podría tomar mucho tiempo de este comentario para poder, ¿verdad?, explicar otros detalles que tenemos mucho interés. Pero sí hay una parte de este proyecto de ley que yo quiero leer de manera textual para todos ustedes. Y es lo que tiene que ver con el financiamiento, las fuentes de financiamiento para atender, para proteger, para dar atención a esos víctimas de trata de personas, a esas víctimas de trata de migrantes en la República Dominicana. Ese artículo 33 del proyecto establece que las personas jurídicas, es decir, señores, las empresas, sean estas micro, pequeñas, medianas o grandes empresas, tendrán que hacer aportes para poder atender, para poder cubrir las atenciones que se le brinden a esas personas que supuestamente son víctimas de trata de personas o de tráfico de migrantes. Y establece ahí una escala que va desde
150 pesos, 450, 1,500, 9,000, 27,000, 78,000. Todo va a depender del tipo de empresa que sea, del nivel de ingresos que pueda tener esa empresa. Pero también dice que esos montos previstos en ese artículo serán indexados anualmente conforme al índice de precio al consumidor del Banco Central de la República Dominicana. Lo que no se hace con los salarios de los trabajadores dominicanos, que no se indexan cada vez que suben los precios de la canasta básica, cada vez que sube uno de esos quintiles de los que tanto habla el Banco Central. Los salarios de los dominicanos, de los trabajadores de este país, no se indexan. Pero esos aportes para esos migrantes, entre comillas, para esas personas víctimas de trata de personas, entre comillas, y luego le explico lo de las comillas, sí se indexan, sí se van a indexar cada año de acuerdo al IPC del Banco Central. Pero también, oigan esta perla, la contribución establecida en ese artículo es de carácter obligatorio para toda persona jurídica, es decir, para toda empresa. No importa que sea una microempresa, que es la más pequeña de todas, no importa. E institución pública o privada, domiciliada en el territorio nacional, amparada en cualquier régimen fiscal, independientemente de que perciban o no beneficios. Es decir, que si a usted le fue mal en un año y usted no tiene beneficios, no importa. Usted está obligado a hacer ese aporte para mantener a esos migrantes, entre comillas, y a esas víctimas de trata de personas, entre comillas. Pero también como parte del financiamiento, establece que el Estado Dominicano, a través del presupuesto general del Estado, le va a asignar fondos para que este proyecto, estas acciones se puedan realizar, porque hay un consejo, hay una presidencia, hay un director ejecutivo, hay toda una estructura montada en este proyecto de ley para desarrollar esas labores. Tú sabes a qué me acuerdan allí, el pretendido CITIM, que serían las siglas de esa macro institución donde estarían 17 ministerios representados. A mí me acuerda el natimuerto Indetur. ¿Te acuerdas del Indetur? Así que iba es. a tener el poder de 5 ministerios juntos. Y ojalá que corra, Dios quiera, la misma suerte que el Indetur. Mira, hablar de trata de personas y de... Yo tengo un temor con ese proyecto. Tengo un serio temor. Lo mandaron del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Tengo un temor. Puede ser el costo de la reelección. Miren, hablando de trata de personas o hablar de trata de personas, Porque ese no es un proyecto de manufactura local, aunque lo mandaran del Palacio. hablar, el temor, Rosendo, el temor mío es que esos legisladores, que en su mayoría le responden al gobierno, se hagan partícipes 2 minutos más. y no rechacen eso. Hablar de Por trata lógica, de personas. Excúsame allí, excúsame Bueno, allí. pues. No, hombre, excúsame, son 30 segundos. Ya. Por lógica deberían de rechazarlo. Pero yo creo que ese es el costo de la reelección. Miren, hablar de trata de personas y de tráfico de migrantes en este proyecto, para mí no son más que eufemismos. Eufemismos. Una forma bonita de decir las cosas, pero todo el mundo sabe que aquí en República Dominicana, cuando se habla de migrantes, aquí en nuestro país, cuando se habla de extranjeros ilegales, se habla de haitianos, porque nosotros no hacemos frontera con Suiza, ni hacemos frontera con Italia, ni con Francia, ni España. Es con Haití que hacemos frontera. Entonces se habla de haitianos. Esos son eufemismos para evitar la alarma de la población. Y yo pregunto, ¿por qué no se le dan más recursos
a instituciones como el CONAPE, que trabaja con los envejecientes, a instituciones como el CONADIS, el Consejo Nacional de la Discapacidad, tantas personas que hay en este país abandonadas, echadas a morir ante la mirada indiferente del Estado porque tienen algún tipo de discapacidad. Pero ¿por qué no le entregan más dinero a los CAI, a los centros de atención a la discapacidad integral? De atención integral a la discapacidad. ¿Por qué no se le entrega a esos niños que tienen parálisis cerebral? A esos niños que tienen síndrome de Down, que tienen autismo en los diferentes niveles. ¿Por qué no se busca más dinero para eso? Y hay que venir a crear un proyecto de ley para convertirlo en una ley y sacarle más dinero a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas de este país para mantener haitianos. Porque es para eso que se quiere ese dinero, para mantener haitianos. Y les voy a decir algo a ustedes. Históricamente, durante décadas, la República Dominicana ha pagado, ha cargado con los servicios de salud y de educación de los haitianos en nuestro país. Ellos reciben esos servicios de manera gratuita y nosotros los dominicanos pagamos impuestos para que esos servicios se puedan brindar. Entonces ahora se quiere que todo el que cruce la frontera y diga que ha sido víctima de trata de personas o que ha sido víctima de tráfico ilegal de migrantes, necesariamente tenga que ser atendido, tenga que ser mantenido por el Estado dominicano y ese dinero tenga que salir del bolsillo de nosotros los dominicanos. Pues no, no y no. Un proyecto de esa naturaleza es inaceptable. Nosotros no tenemos de ninguna manera que mantener a los haitianos, que eso es lo que está buscando ese proyecto que se quiere hacer pasar en el Congreso Nacional y que ha sido sometido por la Presidencia de la República.